Mi nombre es Pedro, y mi muerte fue tan especial como mi vida. Esta es mi historia. Mi verdadero nombre es Simón, aunque muchos me conocen como Pedro. Si hay algo que mi vida puede enseñar, es que Dios puede tomar lo más frágil de alguien y con su amor y poder convertirlo en algo fuerte y sólido. Nací en Betsaida, un humilde pueblo pesquero a orillas del mar de Galilea. Mi padre, Jonás, también fue pescador, y desde pequeño aprendí a leer las aguas, a lanzarme con audacia y a entender la pesca como el pilar de nuestra vida. Mi vida, por muchos años, fue tan sencilla y predecible como el vaivén de las olas. Fue en aquellos días de trabajo que conocí a un joven que cambiaría todo, Jesús de Nazaret. Yo, junto con mi hermano Andrés, conocimos a Juan el Bautista, el profeta que predicaba el arrepentimiento y bautizaba en el río Jordán. Andrés era discípulo de Juan, y un día llegó corriendo hacia mí después de haber escuchado a Jesús. Me dijo que había encontrado al Mesías, aquel por quien nuestras gentes habían clamado por generaciones. Al principio, debo admitir que fui escéptico. Después de todo, mi vida estaba anclada en las cosas tangibles y cotidianas de la pesca, no en visiones proféticas. Sin embargo, algo en mí ardía por conocerlo. Recuerdo la primera vez que vi a Jesús. En aquel encuentro, me miró con una intensidad que nunca había sentido. Era como si sus ojos traspasaran mis pensamientos y llegaran directo a mi alma. Me miró y dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero de ahora en adelante te llamarás Pedro». Ese nombre, piedra, resonó en mí profundamente. ¿Cómo podía yo, un simple pescador, ser una roca para él? Sin embargo, me dejó intrigado y, por supuesto, decidí seguirlo. Jesús nos mostró el verdadero significado de ser pescadores de hombres, y poco a poco nos iba enseñando que el reino de Dios no era como los reinos de este mundo. Junto a él presencié milagros. Escuché enseñanzas que rompían con todo lo que habíamos aprendido hasta entonces, y vi cómo personas de toda clase venían a buscar consuelo y verdad. Un día, en medio de una tormenta, vimos a Jesús caminando sobre el agua hacia nosotros. Lleno de un fervor que no puedo explicar, le pedí que me llamara para ir hacia él. Al principio, caminaba. El agua parecía sostenerme por la fuerza de mi fe, pero el viento sopló y la duda entró en mi corazón. Al instante comencé a hundirme, y Jesús extendió su mano para salvarme diciéndome: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esa experiencia me enseñó que mi fe debía ser firme para sostenerme en medio de las pruebas. Uno de los momentos más conmovedores y a la vez devastadores fue cuando Jesús nos llevó a Cesarea de Filipo y nos preguntó quién creíamos que era Él. Yo, lleno de convicción, respondí: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús me bendijo por ello y me dijo que yo sería una roca sobre la cual construiría su iglesia. Sin embargo, aquella misma noche, cuando comenzó a hablar sobre su muerte, lo contradije y le dije que nunca le pasaría nada. En ese momento, me miró con una dureza inesperada y me llamó Satanás, diciéndome que pensaba en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Fue un duro golpe para mí, pero entendí que mi amor por él debía ir más allá de mi propio entendimiento. Quizá el momento más oscuro de mi vida fue durante el arresto de Jesús. Había prometido que nunca lo abandonaría, que iría con él hasta la muerte si fuera necesario. Sin embargo, cuando lo arrestaron, el miedo se apoderó de mí. Alguien me reconoció como uno de sus seguidores, y yo, en un arrebato de pánico, negué conocerlo. No una ni dos, sino 3 veces negué a mi Señor. Cuando el gallo cantó, Jesús se giró y me miró. No olvidaré jamás esa mirada. Mi corazón se rompió y salí llorando amargamente. Me sentí indigno, como si todo lo que me había prometido se hubiera desmoronado. Después de su muerte, mi tristeza fue abrumadora, pero también la culpa me consumía. Sin embargo, ocurrió lo imposible. Jesús resucitó y fue a buscarme a pesar de mi traición. En una mañana junto al mar, mientras pescábamos, vimos a Jesús en la orilla. Al darme cuenta de que era Él, salté al agua y nadé hasta la orilla. Ahí, junto al fuego, me preguntó 3 veces si le amaba. Esa triple pregunta me dolió profundamente. Pero comprendí que, de alguna manera,
Jesús me estaba restaurando, dándome la oportunidad de redimirme por cada negación. Le respondí que sí, y Él me encargó apacentar sus ovejas. En ese momento entendí que a pesar de mi imperfección, Él confiaba en mí para guiar a su pueblo. Tras su ascensión, los otros discípulos y yo oramos y esperamos el cumplimiento de su promesa. Y llegó el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre nosotros como un viento poderoso y comenzamos a hablar en lenguas. La fuerza que me invadió aquel día era indescriptible, y predicamos con poder, ganando a miles para Cristo. Desde entonces, mi vida fue consagrada a predicar el Evangelio, y fui testigo de milagros, sanidades y del poder de Dios obrando en los corazones de las personas. Años después, mis viajes me llevaron a Roma, el corazón del imperio. Allí continué predicando, y aunque la persecución era intensa, sentí una paz inexplicable. Sabía que mi tiempo estaba cerca. Fui arrestado y llevado ante el emperador Nerón. Me condenaron a morir crucificado y pedí ser colgado cabeza abajo, porque no me sentía digno de morir como mi Señor. En mi último momento, mientras el dolor me invadía, recordé las palabras de Jesús y sentí su presencia, su amor y la paz de saber que había cumplido mi misión. Así terminó mi vida en esta tierra, pero la obra de Dios continúa. No fue por mi fuerza ni por mi mérito, sino por el poder de Dios que fui transformado de un simple pescador en un pilar de la fe. Y esa es la verdadera historia de Pedro, un hombre común, lleno de errores y debilidades, a quien Dios eligió y restauró para ser una roca en su reino.